Una historia de libertad. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 22. En aquel tiempo Pedro se acercó y le preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hace mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera que tú y yo escribiéramos una historia de libertad. El tema del perdón es una invitación para que tú y yo seamos plenamente libres. Digamos que el rencor es la cárcel donde en ocasiones habitamos. Lejos de salir de esa mazmorra, tú y yo pareciera que quisiéramos vivir eternamente ahí. Digamos que es una historia en donde tú y yo vamos cargando el pasado como si fuera un cadáver. Y empieza a apestar, empieza la descomposición, pero tú y yo no queremos soltar lo que en el pasado hemos recibido. Digamos que es una historia de cadenas. Las cadenas más severas, que son las de nuestro propio orgullo, son las cadenas de nuestros rencores. Hay muchas cosas que podríamos meditar, pero quiero que tú entiendas que lo que los demás hacen no depende de nosotros, pero sí lo que tú y yo hagamos con lo que los demás nos hacen. Hay un personaje que a mí me sirvió mucho en mi vocación, el cardenal Fulton Sheen. Él narra su propia vocación. Dice que en el verano iba con el cura a ayudar junto con sus hermanos a darle pintura a la parroquia, y dice que aquel párroco tenía siempre una actitud metódica. En las mañanas, muy temprano, iba y recogía el diario y lo pagaba. Dice que el hombre que expendía los periódicos era un hombre mal educado, y sobre todo quizá tenía aversión hacia un ministro de la iglesia, pero aquel cura siempre era amable. Dice que lo peor fue cuando un día aquel hombre que vendía el periódico le aventó las monedas sobre el mostrador, y aquellas monedas cayeron en el piso y el cura estaba recogiendo aquellas monedas. Fulton Sheen, siendo un adolescente, dice que estaba lleno de molestia, y entonces le pregunta al cura: oiga, ¿por qué deja que lo ofenda? Y el cura le dice: mira, Fulton, lo que el otro hace no depende de mí, pero sí lo que yo haga con lo que el otro me hace. ¿No te has dado cuenta que él quiere provocarme? Y yo no le voy a dar el gusto de reaccionar como él quiere que reaccione. Ojalá que tú y yo entendiéramos que el otro puede estimular nuestras emociones, pero el otro no puede causar nuestras emociones. Que lo que el otro haga puede explicar nuestras emociones, pero lo que el otro hace nunca puede justificar ni tus emociones ni mis emociones. Hoy quisiera compartir también la historia rápidamente de San Francisco de Asís. En las florecillas de San Francisco hay una escena donde él le pregunta al hermano León: escribe, ¿qué es lo que hace que ingresemos a la perfecta felicidad? El hermano León le dice: no sé. Y él dice: mira, si un día repartimos todo nuestro dinero y lo damos a los pobres, allí no está la perfecta felicidad o la dicha perfecta. Escribe, hermano León, que si un día vamos y predicamos y la gente se convierte en nuestro buen Dios, escribe, hermano, que ahí no está la perfecta felicidad o ahí no está la dicha perfecta. Escribe que si un día tú y yo vamos a predicar muy temprano y de ir a predicar nos alejamos del monasterio, y de alejarnos del monasterio, cuando regresamos ya está oscuro y empieza a nevar, y regresamos al monasterio, y como ha habido robos en el monasterio, el hermano que está a la puerta no nos reconoce, porque la noche es como boca de lobo, y la nieve hace que se penetre en los pies de nuestras sandalias el frío y el dolor. Escribe que si tocamos la puerta y el hermano celador, cuando ve, no nos reconoce y nos dice que nos vayamos. Si volvemos a tocar la puerta y aquel nos dice: miren, no lo reconozco, por favor váyanse. Si volvemos a tocar la puerta y él sale con un garrote y nos da de golpes y nos deja tirados en la nieve blanca y nuestra sangre empieza a manchar la nieve blanca, escribe, hermano León, que si tú y yo volteamos a verlo y le decimos: la paz sea contigo, escribe, hermano León, que ahí está la perfecta felicidad, ahí está la dicha perfecta. Cuando un servidor leyó esta historia tenía 16 años. Ni tenía la sabiduría del santo, ni tenía la santidad del sabio. Hoy, con el paso del tiempo y mis 52 años de vida, 27 años del ministerio, comprendo que verdaderamente quien sea capaz de ser dueño de sus propias emociones, esa es la persona realmente libre. Hay un libro de Tracy Chapman de Gary Chapman,
que se llama Los 5 lenguajes de la disculpa. Dice que hay 5 momentos donde alguien empieza ese proceso de disculparse con quien le ha ofendido. Dice que lo primero es el arrepentimiento. Segundo, aceptar la responsabilidad. Tercero, buscar restituir lo que hayamos dañado. Cuarto, enmendar las cosas para que no vuelvan a suceder. Y quinto, entonces uno solicita perdón. Lo primero, arrepentimiento, cuando uno dice lo siento. Lo segundo, aceptar la responsabilidad, decir me equivoqué. Lo tercero, restituir, decir qué hago para que las cosas se recuperen. Lo cuarto, enmendar, decir esto no se va a volver a repetir. Y quinto, entonces si dices, ¿me perdonas? ¿Me disculpas? De estas 5, ¿cuál crees que Gary Chapman menciona como la más importante? Primero te digo arrepentimiento. Segundo, aceptar responsabilidad. Tercero, la restitución. Cuarto, la enmienda. Quinto, la petición de perdón. ¿Qué es más importante? Primero, arrepentimiento, decir lo siento. Segundo, aceptar la responsabilidad, es decir, me equivoqué. Tercero, buscar restituir, decir qué puedo hacer para que las cosas se compongan. Cuarto, enmendar, decir esto no vuelve a suceder. O quinto, la petición de perdón, decir me disculpas, me perdonas. De las 5, dice Gary Chapman, que la más importante es aceptar la responsabilidad. Sí, decir me equivoqué, decir he cometido errores, decir soy alguien que ha fallado. Si esto no se da, no se dan los procesos de reconciliación. Esto es parte del lenguaje del perdón. Hoy quisiera que tú pudieras distinguir un binomio. Distingue entre perdón y reconciliación. El perdón es un regalo, pero es un regalo para ti mismo, para ti misma. La reconciliación es un regalo para la otra persona. Digamos que es el 1 y el 2. El perdón es el 1, la reconciliación es el 2. Creo que muchos problemas de las casas, de los hogares, de los matrimonios, de las familias, es que se vive el 2 sin el 1. O sea, hay quienes se reconcilian y no han perdonado. Que no se han reconciliado, viven juntos, duermen en el mismo lecho, habitan bajo el mismo techo, entran a la misma casa, por la misma puerta. Todo el mundo ve que se han reconciliado, pero no se han perdonado. ¿Por qué? Porque la reconciliación es un regalo para el otro. El perdón es un regalo para ti. Yo te recomiendo que lo primero que hagas es saber perdonar, porque tú mereces ser libre. La otra persona hizo algo hace años y tú vives todavía en la prisión. O sea, hace falta que aprendas a perdonar. No puedes ir cargando con la losa toda la vida. El segundo elemento que quisiera que distinguieras es la relación que existe entre las heridas y las cicatrices. Ojalá que también puedas entenderlo. Las heridas son afecciones recientes, digamos, son tejidos expuestos, son laceraciones en nuestro cuerpo o en nuestra alma que son las peores. Mientras que las heridas son lastimaduras recientes, las cicatrices son vestigios de alguna lastimadura. ¿Cuál es la diferencia entre una herida y una cicatriz? Que las heridas todavía duelen y las cicatrices ya no duelen. Es distinto. Oye, padre, ¿entonces quedan cicatrices después de un conflicto? Sí. Lo importante es que ya no duela. Lo importante es que ya no haya heridas. Entonces, padre, ¿van a quedar los vestigios? Sí. Y si alguien me pregunta, oiga, padre, entonces yo que ya perdoné, pero no he olvidado, tienes toda la razón. Hay cosas que no se olvidan. Las cicatrices no se borran. Pero, ¿cómo no se me olvida? Sí, no se te va a olvidar. Lo importante es que no te duela. Porque si te duele, no es herida, no es cicatriz, sino es una herida. Y te invito para que aprendas a sanar las heridas, para que se pueda realmente vivir el perdón en el caso de los matrimonios. Yo creo que si tú contemplas una imagen de Cristo, tanto en el Viernes Santo, como en la resurrección e incluso en la ascensión, vas a entender que las cicatrices quedan para siempre. Aquel que está sentado a la derecha del Padre tiene cicatrices. Lee los textos después de la resurrección de Jesús. Tomás, acerca tu dedo a mi mano.
acerca tu mano a mi costado. Yo no soy un fantasma. Efectivamente, el resucitado tiene cicatrices. Aquel que está sentado a la derecha del Padre tiene cicatrices. Padre, entonces nunca se me va a olvidar, nunca se te va a olvidar. Lo importante es que no te duela. Quisiera ya aterrizando la vida o un proceso de perdón en la relación de las personas, que hay 5 cosas dentro de ese proceso de perdón. Lo primero, cuando tiene o se busca un proceso de perdón y reconciliación, tiene que haber una solicitud directa. Segundo, debe haber la capacidad de aceptar la responsabilidad. Tercero, la persona tiene que tener la misma delicadeza con la gente ajena a la casa como con los seres queridos. Cuarto, no se te olvide que tienes que enmendar. Y quinto, yo creo que lo más importante, entre 2 personas, que cuando alguien con el corazón realmente está pidiendo perdón, lo hace después de una situación que le ha costado, rápidamente. O sea, lo primero que tiene que suceder en el proceso de perdón, que la solicitud sea directa. O sea, cuando tú digas perdóname, no estés lavando los trastes, no estés abriendo el celular, no estés viendo la computadora, no estés abriendo un portafolio o un folder o un legajo. No, mírale a los ojos. Cuando alguien mira a los ojos empieza el proceso de perdón. Lo segundo es que no debes buscar justificaciones, acepta tu responsabilidad. Si alguien dice es que te ofendí porque traía problemas del trabajo, entonces la persona más que digna de que esté pidiendo perdón sería digna de la conmiseración, de que todo el mundo lo pudiéramos ver como la víctima, pobrecito, tiene problemas en el trabajo. No, 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 cualquier cosa, ni el tráfico, ni el trabajo, ni los problemas con el jefe, ni con nada, o sea, justifica que yo te haya faltado el respeto. Acepta tu responsabilidad, no busques justificaciones. Tercero, ten la misma delicadeza con los seres queridos que con la gente ajena. Muchos de nosotros somos muy educados con la gente fuera de casa. Si llegamos tarde, discúlpeme, llegué 5 minutos tarde, y el esposo llega 1 hora tarde a la relación o al momento del encuentro con la esposa, a un momento de fiesta, un momento de convivio. Fíjate cómo en la oficina, en el trabajo, si de pronto tú te topas con alguien, le dices, discúlpeme usted, y en tu casa, tu hijo, te topaste con él y no lo bajas de ser un inútil, quítate de ahí. Hace falta tener la misma delicadeza. El cuarto punto, y quizá donde quiero llegar un poquito más, es el de la capacidad de enmendar. Hay una mujer llamada Barbara Silverstone que cuenta una actitud recurrente en la vida de su esposo. Dice que cuando se casó ilusionada. ¿Cómo se casa alguien sino ilusionadamente? Dice, no obstante, que aunque en el principio el matrimonio era miel sobre hojuelas, había una actitud que ella no conocía de su esposo. La conoció prácticamente 1 año después de casados, cuando fueron a una fiesta. Dice que en esa fiesta él entró del brazo de ella y ella del brazo de él, felices, ufanos, ella feliz. Y dice que cuando él abre la silla para sentarse, están en una mesa con amigos, pero él empieza a hacer chistes de la vida de ella y todo el mundo se ríe. Y entonces él se convierte en el centro de la reunión, mientras que ella se convierte en el hazmerreír de todos. Y dice, cuando regresan a la casa ella se sentía mal. Y él todavía peor, digamos como que le echó vinagre a la herida. Dice que cuando iban a llegar a la casa, él le dice, va, no es para tanto, quita esa cara. Dice que aquella noche ya no pudo dormir. Él, dice, durmió a pierna suelta. Y dice que en la mañana él se fue al trabajo y ella se levanta después de una noche de insomnio y empieza a tratar de hacer qué hacer. Dice que las cosas se solucionaron porque en la tarde él llegó con un buqué de rosas. Y en el buqué de rosas venía una tarjetita con una glosa que decía, discúlpame, anoche fui un impertinente contigo, pero te amo. Dice que eso hizo que ella se sintiera como un bálsamo en la herida, que abrazó aquellas flores, que las puso en un florerito, en un tarro que estaba ahí en el buró junto a la cama. Dice que cuando vino la siguiente fiesta, otra vez lo mismo, las ofensas, y después al otro día, otra vez el buqué de rosas con la glosa, discúlpame, anoche fui un impertinente, pero te amo. Y así una y otra vez y otra vez, hasta que llegó el momento en que las cosas ya no podían soportarse.
Tiene una frase Bárbara Silverson en este libro que a mí me llama la atención. Dice ella, el amor no muere. Quien dice que el amor no muere, tiene razón. El amor no muere. Al amor se le asesina. El amor no muere por sí mismo. Al amor lo asesina alguien desde fuera. Y él asesinó el amor que yo tenía. Dice que entonces decidió ya no soportar más. Dice que cuando él llegó con el buqué de rosas y después se fue a ver la televisión, ella fue tomando cada tallo y fue trozando las espinas con el dedo pulgar e índice de la mano derecha y las ponía sobre la funda de la almohada. Y así cada espina, cada tallo, y con las espinas iba un poco de sangre de sus dedos y después era más profusa. Después dice que tomó un bolígrafo donde le puso en la parte del cartoncito de la glosa, en la parte de atrás le dice aquella glosa ya conmemorizada: discúlpame, anoche fue un impertinente, pero te amo mucho. Dice que ella le puso: cuando tú me ofendes, el corazón me duele más de lo que ahora me duelen mis dedos. Me voy al lugar de donde un día me sacaste. Regreso con mi madre. Tiene razón Bárbara Silverson. El amor no muere, al amor se le mata. Y te digo, en este proceso de perdón, lo primero, la solicitud directa. Lo segundo, acepta responsabilidad, no te justifiques. Lo tercero, ten las mismas actitudes con los propios que con los ajenos en cuestión de educación. Cuarto, hay que enmendar. No se vale vivir una historia en donde siempre tú ofendes y el otro te está perdonando. Pero hay un quinto aspecto. Cuando estas cuatro cosas se han dado, cuando la solicitud es directa, cuando la persona no se justifica y realmente acepta su responsabilidad, cuando la persona tiene la misma delicadeza con los propios que con los extraños, y cuando la persona realmente ha enmendado, porque la primera vez te ofendo porque me equivoqué, la segunda vez te ofendo por maldad. Tenemos que aceptar esto tú y yo también. Cuando realmente la persona ha enmendado estas cuatro cosas que te he mencionado, entonces hace falta que quien recibe la petición de perdón acepte que la persona ha hecho esto con mucho esfuerzo y porque realmente le ama. Y que entonces quien recibe la petición de perdón sea sencillo o sea sencilla, no caiga en la soberbia, no caiga en el orgullo. Esa persona que le están pidiendo perdón debe aprender que perdiendo las cosas pequeñas ganamos en las grandes. Que en la guerra y en la relación de la familia no hay guerra donde haya soldados sin heridas. Hace falta vivir el proceso del perdón. Hoy el Señor nos dice en este Evangelio de San Mateo capítulo 18, versículo 21 al 22. Pero entonces sí le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me hace mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. El Señor está hablando no de una cantidad. El Señor habla de la calidad en el perdón. Te deseo que vivas una historia de libertad. Que Dios te bendiga.